desde el día 1 que estalla la guerra, a gran escala, con la invasión rusa a Ucrania, voy a la oficina de mi jefe y le digo, mándame ya, por favor, es que esto es histórico, estamos presenciando la historia y tenemos que estar ahí. ¿En algún momento te dio miedo de morir? Es un miedo que no conocía, es un miedo muy, no sé, como primitivo, ¿no? Digamos, la primera vez que me cayó el 20 que estaba en una zona de guerra fue casi día 1, cuando cruzamos la frontera y nos toca tomar el tren nocturno, pero cuando escucho, pues sí, la alarma antiaérea por primera vez en mi vida, estando en la capital, pues te estremece hasta los huesos. Una periodista, pero periodista en Perversiones de un Café. Me refiero a Lucy Bravo, conductora de Hechos Meridiano en Perversiones de un Café. Gracias, Lucy, de verdad, por acompañarnos, porque hoy vamos a hablar de perversiones y de cosas que no tienen que ver precisamente con el periodismo, porque te vemos en este noticiero con el señor Alejandro Villalbazo, pero poco sabemos sobre la mujer detrás de esta periodista que puede entrevistar a primeros ministros, a grandes figuras del deporte, de la política, de la cultura, y hoy en Perversiones de un Café. Ay, bueno, yo encantada, sí, estoy un poco nerviosa con esto de las perversiones, pero no pasa nada. Gracias por invitarme, querido Toyo. A ti, Lucy. Pero iniciemos con lo siguiente, Lucy, si te parece. ¿Cómo surge las ganas de convertirte en una comunicóloga, en una periodista? Esa es una gran pregunta. Sí, la verdad es que como todos quizás en algún momento pues sí tuve mi crisis existencial en la adolescencia. Siempre me ha parecido increíble que nos pidan decidir a qué nos queremos dedicar el resto de nuestras vidas a los 18 años cuando no sabemos, ¿no? Ni siquiera nos conocemos al 100%, ¿no? Claro. Pero yo originalmente creía o le tiraba un poco más a temas como de relaciones internacionales, como por ahí. Y termino la prepa y justo me tomo un año sabático porque no tenía muy claro. Estaba entre eso y letras, por ejemplo, francesas o inglesas, como que también me llamaba un poco esa rama. Y en ese año, bueno, yo igual pues estuve trabajando, haciendo otras cosas como para tratar de pues tener algo que hacer, obviamente. Y recuerdo muy bien que en ese momento había un debate muy fuerte en México sobre la adopción entre parejas del mismo sexo, sobre todo en la Ciudad de México, que era como, estaba muy fuerte el tema porque se estaba legislando, porque se estaba proponiendo pues reformar muchas cosas, ¿no? Claro. Sobre todo a nivel local. Y recuerdo que una vez, ahora sí que en el puesto del periódico, veo la primera plana, ahora sí que la portada de La Jornada. Y me llamó mucho la atención porque dedicaron toda la primera plana a un escrito, a un texto que en realidad era como una especie de poema de Fernando del Paso. Y inmediatamente pues me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, ¿qué es esto? Y veo de qué se trata y era efectivamente pues una especie de editorial que él hizo sobre el tema, donde tomó, digamos, como que una oración, ahora sí que de niños, o sea, para niños como el Padre Nuestro, pero lo hizo retomando, por supuesto, los aspectos como más delicados y dolorosos del debate que se estaba teniendo en ese momento sobre la adopción entre parejas del mismo sexo. Y fue un texto hermoso, o sea, me conmovió, bueno, hasta las lágrimas, y dije, bueno, ¿qué es esto? Y dije, wow, esto es lo que quiero hacer, claro, ¿no? De mi vida, o sea, quiero poder tener ese impacto en la vida de las personas, y aparte, pues, combinaba perfecto, digamos, desde mi punto de vista, como mis dos pasiones, que tienen que ver con la escritura, pero también la actualidad y, ¿no?, la política, nacional, internacional, etc. Entonces dije, claro, el periodismo. Yo creía que me iba a dedicar a la prensa escrita.
en ese momento, digamos que por eso tomé la decisión. Jamás me imaginé que iba a terminar en televisión. Y pues bueno, ahí es cuando tomo la decisión y ya me puse a ver los planes de estudio y ya decidí estudiar en la UNAM. Estuve ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, orgullosamente Pumas. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, o sea, sí encontré como mi vocación. Y no es, digamos, hasta, pues sí, años después que llego a Azteca que descubro que afortunadamente elegí bien. Claro, sí. Momento. Tanto que te ha llevado a estar en las coberturas más importantes a nivel internacional. O sea, ser una mujer que va a la guerra a cubrir lo que están sufriendo miles de personas, yo creo que es inevitable no sentirte identificado y no sentir el sufrimiento de las personas. Es inevitable. O sea, sí, realmente todos somos seres humanos y los que nos dedicamos a esto, bueno, sabemos que es prácticamente imposible que no te involucres en las historias, que no te involucres en los acontecimientos o en los hechos que estás relatando, cubriendo, reporteando. Y sí, te puedo decir con toda seguridad que es precisamente en esas coberturas y en esos momentos, digamos, paradójicamente, cuando estoy, no sé, en la trinchera, en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania, donde me siento más viva que nunca, ¿no? Ese es un poco también de lo bello y de lo curioso de este oficio, porque puedes estar en medio de una de las peores tragedias, pero a la vez estás experimentando la vida al máximo. Y creo que, y deseo que todos podamos evidentemente encontrar eso que nos apasione de esa manera, que te haga sentir vivo, que te haga sentir que estás en el lugar correcto, en el momento indicado y que en donde debes estar. Claro. Y eso es lo que afortunadamente me ha tocado vivir y no lo cambiaría por nada. Justo de esta cobertura, Lucy, de ir a Ucrania y ir a cubrir estos hechos, ¿llegó la invitación o tú alzaste la mano en la mesa de redacción de querer viajar a cubrir a realizar esa cobertura? Sí, no, la verdad es que desde el día 1 que estalla la guerra, a gran escala, con la invasión rusa a Ucrania, voy a la oficina de mi jefe y le digo, mándame ya, por favor, es que esto es histórico, es la primera guerra a gran escala en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos presenciando la historia y tenemos que estar ahí, y demás. En su momento no se pudo, o sea, los jefes, bueno, ya sabes, tienen muchas cosas, digamos, o toman muchos factores en consideración al momento de tomar esa decisión, y en su momento me dijo, no, por ahora no, aguantemos, vamos a ver cómo evoluciona el tema, sí, a ver, ármame una propuesta y vemos, y de ahí tomamos la decisión. Entonces ya, claro, ¿me tienes? Hazme la propuesta, buscando absolutamente todo para poder ir, porque aparte en ese momento era, y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento aún más, súper complicado entrar, o sea, era un tema de resolver cómo cruzar la frontera cuando todo el país estaba pues totalmente sellado y demás, y pues no se pudo en esa primera etapa, y fue un año de estarle insistiendo a mi jefe de mándame, sí, lo vamos a ver, no sé qué, porque pues como todo en la vida también, y sobre todo cuando son este tipo de conflictos, pues son o atraviesan distintas etapas, ¿no? Entonces como que el conflicto un poco como que se apaga o se vuelve de menor intensidad, luego otra vez algo ocurre y demás. Entonces yo creo que la lógica era esperar otra coyuntura, y se acerca el aniversario, entonces dije, es la coyuntura perfecta. Le volví a insistir y me dijo, bueno, ya está bien. Igual, otra vez, ármate todo el proyecto, toda la propuesta, el presupuesto, todo, y de ahí vemos. Y fue otra vez buscar la manera y armarlo de cero. O sea, yo realmente nunca había hecho una cobertura de esta naturaleza, una zona de guerra y demás. Entonces sí fue un aprendizaje
muy duro en la parte, por ejemplo, de la preparación, o sea, enfrentarte como a ese mundo tan incierto. Fue buscar, evidentemente, a otros periodistas de otros países para pedir su asesoramiento, su ayuda, sus consejos y demás, además también de colegas mexicanos. Y fue como, ahora sí que me lancé a la aventura, ¿no? Fue buscar las mejores rutas de acceso, buscar al fixer, buscar incluso las entrevistas, irlas solicitando, ¿no? Desde México, claro, y demás. Y fue, la verdad, una de las experiencias más gratificantes de mi carrera profesional, esa primera cobertura que después me llevó a, pues, tener contacto y a conocer a las personas que me abrieron las puertas para entrevistar al presidente Zelensky. Wow, te juro, Lucy, que me cuentas esto, me narras esto, a mí se me eriza la piel, porque yo cuando te vi por primera vez en la pantalla de Azteca 1 cubriendo este conflicto que nos duele a todo el planeta, que no solo es de Ucrania contra Rusia, sino que es de todos, me duele, y verte allá a una mujer, a una compañera que conozco, que tengo una cercanía contigo, ver buscando la nota donde ella no es la protagonista, es la nota la protagonista. ¿En algún momento te dio miedo de morir? Porque al final gente está muriendo ahí. Sí. ¿Te dio miedo morir? Sí, claro. O sea, quien te diga que no tiene miedo, miente. Sí, es un miedo que no conocía, es un miedo muy... no sé, como primitivo, ¿no? Creo que sí, cuando, digamos, la primera vez que me cayó el 20, que estaba en una zona de guerra, fue casi día 1, cuando cruzamos la frontera y nos toca tomar el tren nocturno justo de la frontera entre Polonia y Ucrania hacia la capital, aproximadamente con unas 12 horas, y en el trayecto pues vemos, obviamente se suben militares y demás, y van ahora sí que camarote por camarote, bajando todas las ventanas, y me llamó mucho la atención y les pregunto, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué ocurre? Y me dicen, es que no puede haber ninguna luz, ¿no? Que se emita en el tren, en el trayecto, en el camino, porque se convierte en un blanco perfecto. Entonces fue como, claro, ok, ya estoy aquí. Sí. Entonces, digamos que ahí fue cuando me cayó el primer 20, pero cuando escucho, pues sí, la alarma antiaérea por primera vez en mi vida, estando en la capital, pues te estremece hasta los huesos. O sea, sí despierta un miedo en ti, una especie como de, pues sí, como de pánico, pero en mi caso... la verdad es que duró muy poco, porque inmediatamente entra como la adrenalina y el rush, claro, ¿no? Ahora sí que de los locos periodistas de wow, entonces entras en acción, empiezas a trabajar y es narrar lo que está pasando, lo grabamos, porque aparte nos agarró como casi en el toque de queda, y a unas cuadras del hotel, entonces teníamos que correr al búnker del hotel al mismo tiempo que grabamos, y íbamos narrando lo que está pasando y demás, y ya entramos al búnker y desde ahí hicimos enlaces y demás de lo que estaba pasando. Claro. Que, ojo, o sea, es nada más, digamos, una probadita de lo que estas personas están viviendo, pues, prácticamente todos los días, a todas horas. Y yo creo que esa es, como tú dices, la bondad y la importancia de lo que hacemos, en el sentido de que quizás en México muchos piensen, bueno, y a mí la guerra de Ucrania, como, ¿qué me importa, no? O sea, ¿qué me afecta? Y yo sí, pues sí, apasionada de los temas internacionales, estoy plenamente convencida de que todo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, claro que nos afecta. De entrada, porque todos vivimos en este planeta Tierra, pero en un mundo tan hiperconectado como el nuestro, es imposible que no haya consecuencias para nuestro país. Y también estamos hablando de una tragedia humana, una crisis humanitaria terrible. Todas las guerras son terribles, y no es hasta que, digamos, como que lo muestras y lo traes hasta la casa o a la sala de las personas, que nos ayuda a dimensionar y a aprender esas lecciones para no
repetir la historia. Eso tendría que ser el objetivo de lo que hacemos. Sin duda, yo creo que en el top de cualquier periodista, de cualquier comunicador, hay personajes que forman parte de ese top en cuestión de entrevistas que se realizan. Tú tienes una muy importante en ese top. Volodymyr Zelensky, sí. Ajá. Sí, sí. Imagínate, ¿cómo fue? Me imagino que no fue nada fácil primero poderlo contactar, poder llegar a él. No. ¿Cuántos meses te tardaste, Lucy? Me tardé, pues sí, fue, digamos, un proceso como de medio año aproximadamente, porque hacemos esa primera cobertura en el marco del aniversario. Y bueno, ahí justo Zelensky ofrece una conferencia de prensa con más de 200 medios internacionales, y ahí estuvimos afortunadamente. Y terminando la conferencia, yo me acerco inmediatamente al vocero, me presento, intercambiamos contactos, y fue muy, muy curioso porque justo estábamos varios medios, evidentemente, sobre todo de América Latina, pidiendo una entrevista con Zelensky. Y recuerdo perfecto que un colega argentino, que en ese momento estábamos juntos en la conferencia, pues le propusimos al vocero que ¿por qué no organizaba una especie de mesa redonda, una entrevista más petit comité con varios medios latinoamericanos? Porque pues entendemos que quizás para Zelensky en su agenda de prioridades no está hablar con medios de manera individual, quizás de América Latina, ¿no? Claro. Cuando pues sus esfuerzos están más enfocados pues sí a las grandes potencias, a los aliados más importantes. Y el vocero se quedó pensando y dijo, me gusta la propuesta, perfecto. Y bueno, ahí digamos que fue cuando plantamos la semillita. Y pues es que es un poco como esto que ocurre, que sabes perfecto, o quizás te ha tocado vivirlo, y bien lo dicen, no hay reportero sin suerte. Entonces cuando estás, digamos, buscando la nota, invariablemente conoces a personas y haces, digamos, esas relaciones que te llevan un poco, te van guiando hacia donde tienes que estar, ¿no? O sea, yo sí creo que hay un tema como de que estamos predestinados incluso. Pero también es olfato, ¿no? También es como claro. Saber y estar en el momento preciso. Sí. O sea, tiene que ver con la inteligencia, Lucy, definitivamente. También, sí. Y en tu caso yo me atrevo a decir a la perseverancia. Sí. A estar detrás. Sí. Porque curiosamente también en ese viaje conocí a un empresario ítalo-argentino que se dedica pues sobre todo a cuestiones ya de ayuda humanitaria, también todo un personaje, Enrique Piñeiro, que básicamente dedica su vida a eso, a la ayuda humanitaria, a trasladar refugiados de zonas de guerra o de zonas de desastre, etc. Tiene un avión, es actor, es doctor, bueno, un personaje fuera de serie. Y tuve la fortuna de conocerlo, y justo el último día de esa primera cobertura, faltaba media hora para que yo tomara mi tren, ahora sí que para emprender el camino de regreso, y estábamos cenando, y me invitó a una cobertura de la primera entrega de ayuda humanitaria a Siria, después del terremoto que justo acaba de pasar un mes aproximadamente de ese terremoto terrible de más de 7 grados que sacudió Turquía y Siria. Sí. Y bueno, a Turquía fue todo el mundo, pero a Siria no fue nadie. Siria ocupada, en medio de una guerra civil desde hace casi una década, etc. Entonces, pues ahí es cuando digo, claro, o sea, sí, por supuesto, o sea, ni lo pensé. Me dice, oye, fíjate que el domingo voy a ir a entregar el primer paquete de ayuda humanitaria, o sea, toneladas de ayuda humanitaria a Siria. ¿Quieres ir? Sí, por supuesto que sí. Y literal fue subirme a su avión. O sea, estamos hablando de un cuate que es piloto y tiene su avión y que a eso se dedica, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto la llamada que le hice a mi jefe, así, hola, otra vez yo. Pero imagínate. Vine aquí de nuevo, sí. Y bueno, creo que en un inicio como que no entendía nada de lo que estaba pasando, o sea, pero ¿cómo que un avión? ¿Pero de qué? ¿El qué? No sé qué. Y ya
recuerdo perfecto, y esto sí nunca lo voy a olvidar, mi jefe me dijo, ok, a ver, ¿confías en él? Sí. Ok, yo confío en ti. Wow, qué frase. Y que te la diga un jefe, que el conocimiento que tiene este jefe de quien estás hablando. Sí. Y la experiencia que tiene. Sí. Y que nunca lo voy a olvidar. No, ese voto de confianza, o sea, tú sabes que para nosotros es oro, ¿no? Porque al final del día sí es como una especie de impulso muy fuerte a nuestro trabajo. O sea, sabes que vas por buen camino, ¿no? Entonces, pues ya tomamos la decisión de cambiar todo nuestro itinerario de regreso y nos fuimos en su avión a España, y de ahí partimos hacia la frontera con Siria y Turquía, y también fue toda otra aventura, pero te cuento esto porque también en esa comitiva conocí a una traductora ucraniana, pero que hablaba español y demás. Entonces ella estaba con ellos precisamente por lo del aniversario. Y ella después es la que termina pues contactándome para comentarme ya el tema de la entrevista con Zelensky, porque ella pasó a trabajar a un think tank que pues organizó, digamos, como que todo ese encuentro, el primer reencuentro con medios latinoamericanos del presidente Zelensky. Entonces, como que todo al final fue como un círculo perfecto, ¿no? O sea, como que siento que al final sí tiene que ver muchísimo con tu trabajo, con esa perseverancia, con ese, no sé, esa forma de ser que tenemos, de ser muy aguerridos y no soltar el tema hasta conseguirlo, pero también tiene que ver, creo yo, con el azar, la fortuna. La suerte. Lucy, cuando llegas ahí, ¿ya sabías qué pregunta le tenías que hacer a este personaje? A Zelensky. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Y por qué le hiciste esa pregunta? Sí. Sabía que el tiempo iba a ser muy limitado. Estamos hablando de una entrevista con otros 7 medios. Claro. Entonces, y estás hablando de un presidente de un país en guerra. Entonces, sabía que si acaso, pues sí, o sea, una pregunta por medio, si bien nos va. Entonces, sí fue muy... Tuvimos que ser estratégicos, tuvimos que incluso nosotros previamente ponernos de acuerdo. Claro. Hasta en el tema del orden, ¿no? ¿Quién va primero, etcétera? Fue casi así, literalmente sacar el papelito con el número, y tuvimos la suerte de ser la segunda pregunta. Wow. Y justo mi enfoque siempre fue a ver cuál es el origen de este conflicto. O sea, sabemos que las guerras en general, como muchos otros conflictos, se libran en la mente de las personas mucho antes de que empiecen a caer los misiles y los balazos. Entonces, yo sabía que esencialmente este conflicto era un tema ideológico. Entonces sí quería entender cuál era el punto de vista de Zelensky de cómo atacar el origen, porque aun si el día de mañana hay un alto al fuego y paran y se detienen los misiles y demás, el conflicto de fondo, o sea, la raíz va a seguir ahí. Claro. Entonces, por eso el sentido de mi pregunta era, si tomamos en cuenta que Ucrania y Rusia son 2 países sumamente interconectados, o sea, por su historia, por su geografía, por su cultura, por su idioma, etc. ¿Qué hacer con eso? Entonces la pregunta fue, hay una frase célebre del presidente Porfirio Díaz que dice, pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Claro. Que también nos habla de cómo México, pues sí, o sea, al final del día todos somos víctimas de nuestra geografía, ¿no? De nuestra ubicación. Y entonces le pregunté si este deseo o esta insistencia de que Ucrania perteneciera o pertenezca a la OTAN no sería el equivalente, por ejemplo, a que Rusia decidiera instalar bases militares en México, y lo que eso implicaría, ¿no? Con la respuesta evidente de otra superpotencia, en este caso
Estados Unidos. Claro. Porque eso es esencialmente lo que está de fondo, ¿no? Y me di cuenta que Zelensky, pues de alguna manera, en su respuesta, no quiso entrarle al tema de fondo. O sea, sí fue, no quiero decir evasivo, pero se enfocó más bien en este deseo, que es completamente entendible, de Ucrania de pertenecer a la OTAN, que es esta organización militar que pues, básicamente está en conflicto directo con Rusia. Y él, yo creo que en el fondo entiende que es imposible, que eso nunca va a ocurrir, que Ucrania nunca va a lograr pertenecer a la OTAN. Por el resentimiento creo que existen entre los países de todo el daño que se han hecho durante tanto tiempo. Y porque Rusia nunca lo va a aceptar. Estás hablando de que casi en la entrada de tu casa te pongan bases militares tus principales rivales. O sea, claro. Eso es prácticamente imposible que lo acepten nunca. Entonces, ¿cuándo va a parar esto? O sea, si no ceden en ese aspecto, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde está, digamos, ese espacio de negociación? Y él se enfocó más bien en un tema de, pues es que son las aspiraciones de Ucrania, de ser totalmente libre, independiente y tener la autodeterminación, lo cual es totalmente lógico, pero digamos que yo sí considero que era lo más importante que le tenía que plantear, ¿no? O sea, claro. El problema de fondo. Claro. Y pues mis colegas se enfocaron igual, cada uno a sus temas, ¿no? O sea, había periodistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Entonces sí fue una entrevista muy enriquecedora porque al final del día todos pudimos abordar muchos temas que nos interesaban como región. Esos logros como periodista, ¿cómo se manejan, por ejemplo? Porque ¿con quién los compartes en este caso? Porque tenías poco de haberte casado aquí en México, Lucy, y de la noche a la mañana, pues yo me imagino que le dices a tu esposo, me voy a hacer esta cobertura. Sí. Lo hiciste sobre todo por tener ese prestigio de ir y cubrir este evento, o era porque de verdad era una necesidad de tener de cumplir, de saciar esa curiosidad? No, definitivamente es la segunda. O sea, a mí, digamos que lo que me motiva y lo que me mueve nunca ha sido un tema de cómo soy percibida o no. Eso nunca realmente ha sido un factor para mí. Genuinamente, mi razón de ser es esa pasión por la información. O sea, eso sí te lo puedo asegurar, porque de hecho muchas de mis coberturas no son necesariamente de los temas pues que muchos creerían tienen un lugar en la agenda. O sea, como que sí existe un mito de que los temas internacionales quizás aquí en México no interesan, o a muchas personas pues, les parece algo lejano, y yo, al contrario, como mi pasión y lo que a mí me mueve, y porque sí soy una clavada, una mega nerd, etcétera, de estos temas, pues a mí no me importa. O sea, yo voy porque considero que estos acontecimientos son de una magnitud enorme y que claro que merecemos como mexicanos estar enterados y tener la oportunidad de aprender, ¿sí? de la historia, ¿no? De lo que está ocurriendo. Claro. Y pues sí, realmente por eso siempre fue, digamos, un sueño, obviamente como periodista, cubrir una zona de guerra. O sea, eso sí no te lo puedo negar. O sea, sí, claro que es uno, o al menos en mi caso, de los retos más importantes que puedes tener en tu vida profesional. Y por eso lo busqué. Claro. Nadie me lo ofreció, ni mucho menos, pero si no es ahora, ¿cuándo? Lucy, ¿cómo tomó tu esposo Álvaro López Sordo de deportes? Qué curioso, o sea, nada que ver la fuente una con la otra. Cuando le dijiste, me voy a cubrir esta nota, ¿qué te dijo? La verdad es que le dio mucho gusto. O
sea, sí me dijo, o sea, fue como un momento de silencio que duró como una eternidad y me dijo, ya sabía. O sea, su respuesta fue, ya sabía. O sea, él ya sabía que yo iba a buscar eso, lo iba a pedir y demás. Obviamente fue desde el segundo uno mi más grande pues impulsor. O sea, sí, incluso me ayudó en la preparación de la cobertura. Estaba igual metido ayudándome a ver rutas y vuelos y cómo está el tema, por ejemplo, del traslado terrestre, ¿no? Hasta los trenes. O sea, como que sí, realmente me apoyó mucho en ese aspecto. Y pues también él como periodista, pues digamos que no le tuve que explicar mucho, no tuve que ni siquiera hacer una labor de convencimiento. O sea, sí fue como, ok. Sí. Porque aparte al final, sí son pareja, en tu caso son un matrimonio, pero también uno no es pertenencia del otro, ¿no? Al final creo que el que te apoyen, el que te inciten a lograr tus objetivos, también forma parte de ese amor, ¿no? Claro, totalmente. Y es completamente recíproco. Él también, como periodista deportivo, pues le toca cubrir grandes eventos a nivel internacional, se va a los mundiales y estamos hablando de, o sea, él se va al mundial y es mes y medio que no nos vemos y demás. Y me da muchísimo gusto, o sea, a mí genuinamente, y creo que él también, al menos así lo percibí, nos da alegría ver al otro triunfar. Wow. Entonces, sí, nada más me puso condiciones y me dijo, a ver, mañana mensajito estoy bien, tarde estoy bien, igual, otro mensajito, y en la noche de que ya llegué al hotel estoy bien, estoy viva. Y ya, esas fueron sus únicas condiciones, porque él también sabía que no iba a tener tiempo de absolutamente nada, no iba a poder de que vamos a hacer una videollamada y mira aquí te muestro, no, para nada. Entonces ese fue nuestro único acuerdo. Lucy, 1 año 6 meses casada con él. ¿Cómo fue que se enamoraron ahí siendo compañeros? A veces dicen, bueno, hay una frase un poco burda, que dicen por ahí, a donde se hace del baño, no se come. Dicen por ahí, es una frase un poco grotesca. Sí. ¿Cómo le hicieron para entrar en una relación de pareja y que no se metiera la cuestión laboral ahí? Pues mira, yo diría que quien hizo esa frase no conoce a los periodistas. Porque... Salud con café, por favor. Café con Ángel, por cierto. Por cierto, buenísimo. Buenísimo, pero no me dejarás mentir. No, es que a ver, o sea, yo te juro que antes de conocerlo, claro que era de esa idea. O sea, yo jamás, ¿no? Con alguien del trabajo no hay manera, ¿no? ¿Cómo crees? Pero la verdad es que vivimos ahí, querido Toño, o sea, nos la pasamos ahí, es mucho tiempo que convivimos todos y fue literalmente en los pasillos de Azteca que nos conocimos y que empezamos a platicar en el área de maquillaje de ADN 40 y fue un proceso, digamos, como de empezar a conocernos y de salir como de varios meses hasta que ya después decidimos formalizar la relación. Entonces sí, fue algo que se dio de manera muy natural, la verdad. Y pues Álvaro, yo sé que lo conoces, pero es una persona que admiro infinitamente, es muy noble, y también creo que un tema fundamental y que me conquistó es que es muy vieja escuela, como yo. O sea, sí es, o sea, caballeroso más no poder. Digamos que lo educaron de la misma manera que a mí, entonces eso inmediatamente hubo pues, muchísimo clic, muchísima compatibilidad en ese sentido. Es difícil encontrar a un amor así, es difícil en este camino de la vida, ahorita actualmente con tantas redes sociales, que hay tanta oferta en el mercado. Suena fuerte decirlo, pero con las plataformas, con estas aplicaciones para conocer gente, ¿es complicado llegar al amor de verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que las relaciones humanas ya eran de por sí muy complicadas, mucho antes de que le aventáramos así la tuerca al engranaje de las redes sociales y la tecnología y demás, porque sí, creo que eso sí ha cambiado la manera en que socializamos y demás.
sobre todo a las nuevas generaciones. No es que quiera sonar como la tía de... No, yo también, a Marta la Antigua me va muy bien, ¿eh? A Marta la Antigua me va increíble, créemelo. Sí, es que tiene lo suyo, o sea, tiene lo suyo, o sea, está muy bien, yo sé que hemos avanzado muchísimo y una cosa no tiene que estar peleada con la otra. O sea, yo sé que de repente igual y pensamos que las nuevas dinámicas o las nuevas... maneras de vivir en pareja y demás, igual y dicen, no, o sea, ¿cómo? O sea, no es compatible con, como tú dices, amar a la antigua, pero yo creo que sí, o sea, igual y en mi caso tuve la fortuna, encontramos un balance como muy, muy padre, porque como tú dices, o sea, entendimos muy bien que somos dos individuos, dos personas independientes que simplemente deciden pues compartir la vida y acompañarse y apoyarse, o sea, somos realmente un equipo más que un tema de, pues sí, de codependencia, una cosa así, ¿no? Claro. Que me parece, pues sí, es lo que al final del día puede terminar hundiendo una relación. Lucy, ¿en qué momento te diste cuenta que te querías casar con él? O sea, ¿qué hizo él o qué venía haciendo para que tú dijeras, con este hombre me quiero casar y con este hombre quiero formar una familia? Pues mira, la verdad es que fue cuando descubrí, o más bien me descubrí a mí misma, aprendiendo a amar bonito. Wow, ¿cómo es eso? Cuando me di cuenta que lo que él me provocaba o la sensación que yo experimentaba estando con él era paz, tranquilidad, armonía, alegría, o sea, dije, wow, o sea, así era, así debería ser esto, o sea, porque sí, o sea, yo creo que... No, está muy bonito lo que dices, porque de verdad yo me pongo en esa canasta a veces de que es difícil encontrar a alguien que te escuche, que sea partícipe de tus sueños, que te aliente. Yo creo que eso debe ser muy complicado. Sí. Y es como yo digo, como un animal en peligro de extinción. O sea, de verdad. Sí, y eso al final del día lo que hace es que le trae equilibrio a tu vida, o sea, le trae armonía, no desequilibrio, no inestabilidad emocional, no drama, no, o sea, yo creo que sí tenemos que sacudirnos, ¿no? De muchos, no sé, estereotipos o ideas preconcebidas de que si no se sufre es que no, o sea... En verdad, y que te lo digo por experiencia, porque sí, obviamente tuve otras parejas, pero pues siempre había como este factor de mucho drama y demás. Toxicidad. Sí, también. ¿Te tocó? Sí, y no fue hasta que evidentemente fui a terapia, vayan a terapia todos, por favor, sí es fundamental, que aprendí a... ¿Cómo le dicen ahora las señales rojas, no? Las red flags. Las red flags, sí, pero sobre todo las propias, o sea, yo creo que eso es lo más importante, o sea, sí es fundamental que todos como individuos emprendamos esa aventura del autoconocimiento, o sea, es fundamental para crecer como seres humanos, para saber por qué somos como somos, qué es lo que nos mueve, cuáles son, ahora sí que nuestras áreas de oportunidad y sobre todo, creo yo, como practicar esta higiene emocional. Ay, me encanta esa frase de higiene emocional. Uh-huh. Y ¿Qué te ha tocado lavar de esa higiene emocional, Lucy? Ay, pues mira, muchas cosas, o sea, yo creo que muchas heridas, obviamente, de la infancia, o sea, todos, cada quien, bueno, tiene una historia de vida y sobre todo lo que tiene que ver con mis heridas de abandono, o sea, yo creo que sí, eso fue lo principal, lo primordial que me cambió la vida. O sea, a mí la terapia me cambió la vida porque entendí que al final del día, si yo no estoy bien conmigo misma, nunca voy a estar bien con una pareja. Y puede ser la mejor pareja del mundo, puede ser una persona sumamente valiosa y amable e increíble, pero si tú no estás bien, no va a funcionar. ¿De qué manera te reconciliaste con esa Lucy pequeña que se sentía abandonada, no sé si por tus padres
o qué circunstancia te llevó a sentirte sola? Pues mira, es que es un proceso que no termina, o sea, es un proceso continuo de autoexploración y demás. Yo sigo yendo a terapia, digamos que por temporadas, o sea, sí es como después de una primera etapa de hacerlo de manera constante, después como que ya sientes un poco como esa capacidad de decir, ok, por aquí va la cosa, y de repente si pasa algo que sientes otra vez que te mueve cosas o se te detona algo, que puede ser cualquier cosa, no nada más en el tema de pareja, o sea, puede ser algo en el trabajo, con los amigos, etcétera, a ver, ya estoy viendo las señales, es regresar y vamos a trabajar de dónde viene esto y vamos a limpiar esas emociones, porque la realidad es eso, o sea, si no nos permitimos vivir eso que nos da tanto miedo y sentir eso que nos da tanto miedo, se queda ahí atorado, y entonces es como un cáncer literalmente, ¿no? Para el cuerpo, y también físicamente llega a manifestarse. Entonces yo sí te digo que, o sea, es algo que no se resuelve, claro, ¿no? Al 100%, no es como que, ok, bueno, ya estás curado, estás dado de alta y bueno, que te vaya bien, suerte en la vida. No, o sea, es algo que siempre va a estar ahí, pero aprendes a ver a esa Lucy chiquita y decirle, no pasa nada, va a estar bien, todo va a estar bien, y yo estoy contigo. O sea, no necesitas hacer nada, no necesitas justificar tu existencia, no necesitas hacer malabares para ser merecedora de amor, felicidad, etcétera, ¿no? Todo lo que pues todo ser humano quiere. Lucy, de verdad que ha sido un gusto encontrarme en esta conversación de Perversiones de un Café. Sí, a una periodista, sí, una mujer aguerrida, pero sobre todo a una mujer como que de carne y hueso, que siente y que sufre, y eso es maravilloso de verdad. Y más con una tacita de café, que gracias por estos minutos, Lucy. Deliciosa. Y no me quiero ir de Perversiones sin hacer esta pequeña dinámica. Creo que esta es tu cámara. Sí. Uh-huh. Si tuvieras ahí a esa Lucy de 11 o 10 años, ¿qué le dirías hoy? ¿Le has quedado a deber algo? ¿Le cumpliste algún sueño? Que se lo puedas decir ahí directamente a ella. Que te esté viendo así, con esos ojos que tienes ahorita, pero de niña. Ay, qué fuerte. Lo que tú quieres es hacerme llorar ya. No, es como, me gusta hacer ese tipo de entrevistas, pero yo lo que veo, Lucy, de verdad es una mujer que, te lo digo con todo respeto, yo te admiro y lo sabes. Ay, no, con el trabajo que tú haces, gracias, con todo lo que comunicas. Pero ahorita me gustó que te sinceraras de esta manera, porque las personas que ven Perversiones, que son muchas la verdad que ven Perversiones, te conocen de una manera, pero no conocen a esa Lucy que a mí me está tocando afortunadamente tener aquí. Entonces, gracias. ¿Qué le dirías a esa pequeña Lucy? ¿Qué si le cumpliste? Ay, pues mira, yo le diría, Lucy, eres suficiente. Lucy, eres fuerte, eres hermosa, eres una persona que vale mucho y lo lograste. Estás bien, vas a estar bien. No te des por vencida. Lucy, muchísimas gracias. Sé que no necesitas mis millones de suscriptores y de seguidores, pero ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan mis perversos? Claro que sí. Bueno, estamos como @BravoLucy en Twitter y también en Instagram. Y bueno, Lucy Bravo en las demás. La verdad es que no me acuerdo exactamente mi handle en TikTok y Facebook. En Facebook es Lucy Bravo Periodista. Ok. Ahí. Y aparte, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Hechos Meridiano, obvio, por Azteca 1. Exactamente. Y en Red 360, en ADN 40, también de lunes a viernes a las 8 de la noche. Claro que sí. Muchísimas gracias y salud. Ay, salud, qué gusto. Igual. Gracias.